Anuncia fecha. Presidenta de Asamblea Constituyente Delcy Rodríguez aprobó para diciembre la realización de elecciones municipales y repetición de comicios regionales en Zulia. Apoyo. Dirigente Ramón Guillermo Aveledo respaldó decisión de Juan Pablo Guanipa de no juramentarse ante la Asamblea Constituyente. Decisión. Consejo Legislativo del Zulia declaró la falta absoluta del gobernador electo Juan Pablo Guanipa por no juramentarse ante la Constituyente. Refutó declaratoria. Juan Pablo Guanipa rechazó que el Consejo Legislativo del Zulia lo desconozca como la autoridad regional. Actitud errada. Canciller de la República Jorge Arreaza rechazó que gobierno español amenace a Venezuela con sanciones. Por consenso, secretario general de la OEA, Luis Almagro, respaldó iniciativa de excluir al CNE de reunión interamericana de autoridades electorales. Frena convocatoria. Presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció que no llamará a elecciones anticipadas en la región. Triunfo merengue. Real Madrid venció al Fuenlabrada 2-0 en el encuentro número 16 de la final de la Copa del Rey. Regresa. 3 años de ausencia, el cantante mexicano Luis Miguel vuelve con nuevo disco. ¿Qué pasó, mi chula? Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y Marieta Puche estamos listos para iniciar el recorrido por las informaciones más destacadas hasta el momento y de inmediato comenzamos. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó que en el mes de diciembre se realicen las elecciones municipales y la repetición de los comicios regionales en el estado Zulia. Diana Vázquez nos tiene los detalles. Delcy Rodríguez, presidenta del órgano plenipotenciario, aseguró que la convocatoria de comicios es uno de los acuerdos en la mesa de diálogo y que se harán elecciones todas las veces que sean necesarias. Ni ninguna fuerza extranjera, ni ningún poder imperial pretenda imponer a nuestro país lo que deba hacer o dictar cómo debe conducirse. Ya hemos hablado claro y lo hablaremos más claro entonces y más alto entonces hasta la mínima expresión político-territorial que está contemplado en nuestra Constitución a nivel de los 335 municipios de Venezuela. La constituyente rechazó la negativa de Juan Pablo Guanipa de subordinarse ante la instancia plenipotenciaria. A su juicio, su actitud representa el desacato y alzamiento contra la Constitución. Cuando él decidió participar como candidato en la contienda para el estado Zulia, para la gobernación en el estado Zulia, sabía que esa elección había sido convocada y conducida bajo el manto protector de la Asamblea Constituyente. Y sabía también que debía juramentarse ante esta plenipotenciaria Asamblea Constituyente. No fue tomado por sorpresa. También desestimó que la Eurocámara entregara el reconocimiento Sájarov al Parlamento venezolano y a la oposición. En el Parlamento Europeo, que ha decidido otorgar un premio a la oposición venezolana por quemar personas vivas, por generar violencia, por generar muerte, por causar sufrimiento a un pueblo. Pareciera que el Parlamento Europeo entonces empieza a sonreírle al fascismo, que le costó en su historia grandes sacrificios. Por instrucciones presidenciales, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente designó al economista Ramón Lobo como nuevo titular del Banco Central de Venezuela. Desde el Parlamento, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El presidente del Instituto de Altos Funcionarios, Fermín Toro, Ramón Guillermo Aveledo, respaldó la decisión del gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, de no juramentarse ante lo que él califica como la ilegal Asamblea Nacional Constituyente. El dirigente destacó que, según la Constitución de 1999, los consejos legislativos son los únicos que tienen la facultad de juramentar a los gobernadores electos por el pueblo venezolano. Están haciendo con Guanipa, si eso lo siguen haciendo, siguen por ese camino, es una arbitrariedad pura y dura,
porque él no estaba obligado en lo más mínimo a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque eso no aparece absolutamente en ninguna norma del país. La Constitución del 1999 sigue vigente. ¿Cuál es la Constitución vigente en Venezuela? La única que existe, que es la de 1999. Por eso es que podemos regularnos. ¿Por qué? Porque la Constitución no puede ser así como vaya viniendo, vamos viendo. Ramón Guillermo Aveledo exhortó a los dirigentes de la Mesa de la Unidad a resolver sus diferencias y asumirlas en responsabilidades que les corresponde como líderes políticos del país. Esta situación que se vive en el seno de la alternativa democrática de la oposición es una situación perfectamente superable y necesariamente superable. Y yo creo que nuestra exigencia a nuestros líderes, aquellas personas en las cuales hemos tenido confianza, nuestra exigencia a Capriles, a Leopoldo, a Henry Falcón, a todos los dirigentes, a Manuel Rosales, es que en este momento colaboren, aporten para que den con una solución. Yo creo que aquí hay, como ha habido antes, la sabiduría política y la responsabilidad para entenderse, debe haberla ahora. Ramón Guillermo Aveledo advirtió a la dirigencia de la MUD que competir entre partidos puede generar un resultado satisfactorio para el gobierno durante los próximos comicios. El Consejo Legislativo del Zulia declaró este jueves la falta absoluta al gobernador electo Juan Pablo Guanipa al no presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y no ser juramentado por el Parlamento Legislativo. Esto basado en el artículo 75, ordinal 5 de la Carta Magna. Noelis Dávila nos tiene los detalles. La diputada por la bancada oficialista Betty de Zuleta, apegada a la Constitución del Zulia en su artículo 75, indicó que el gobernador electo tiene los días vencidos. Manifestó que el favorecido de la MUD estaba consciente de los pasos a seguir al ser electo. Ante el hecho que ya culminan los 10 días que Juan Pablo Guanipa tenía para juramentarse ante la Asamblea Nacional y al no haberlo realizado, al haber manifestado pública y notoriamente que él no se iba a juramentar, este cuerpo legislativo de manera responsable acciona y emanamos este decreto en el día de hoy aprobado con el voto de 12 legisladores donde declaramos la falta absoluta de Juan Pablo Guanipa como gobernador del Estado Zulia. Por su parte, el diputado Eliseo Fermín rechazó que la sesión convocada por el Poder Legislativo fuese realizado a puertas cerradas. Responsabilizó al Gobierno Nacional y a la presidenta del CLES de las irregularidades en la región. Aquí hay un asalto al poder que nosotros denunciamos de quienes perdieron las elecciones y son minoría en este estado y están tratando a troche y moche de quedarse con la gobernación del estado Zulia. Horas más tarde, el diputado del PSUV, Adelis Nava, anunció la designación de la presidenta del Palacio Legislativo, Magdeli Balbuena, como la gobernadora encargada en la entidad zuliana. Se espera el día de mañana se presente ante la Asamblea Nacional Constituyente para su juramentación. Desde el estado Zulia, Noelis Dávila, Noticiero Venevisión. Y Juan Pablo Guanipa rechazó que el Consejo Legislativo del Estado Zulia lo desconociera como gobernador de esa entidad. Le exigimos al Consejo Legislativo del Estado que nos juramentara y no lo hizo. Fuimos a los tribunales porque la misma Constitución del Estado Zulia establece que en caso de que no se pueda hacer la juramentación por el Consejo Legislativo, un juez superior en la materia contencioso administrativa podía hacer la juramentación. Hoy se ha dado un golpe de Estado en el Estado Zulia. Un nuevo golpe de Estado, porque hemos visto distintas actuaciones de este gobierno que violentan la Constitución y que violentan la ley. Guanipa aseguró que iría hasta instancias internacionales para defender los derechos de los zulianos y los venezolanos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, a través de su cuenta en Twitter, rechazó comentarios hechos por el gobierno español a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. La denuncia realizada estima que la actitud del funcionario español dista de la de un canciller al amenazar a Venezuela con la aplicación de sanciones. El pronunciamiento de Venezuela se debe a las recientes declaraciones que Dastis ofreciera, donde pidió presionar un poco las sanciones planteadas por la Unión Europea contra funcionarios venezolanos. De igual forma, el canciller criticó el premio Sájarov otorgado a la oposición venezolana, asegurando que la Unión Europea promueve grupos violentos para forzar un cambio político en el país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respaldó la iniciativa de excluir al CNE de la reunión interamericana de autoridades electorales que se celebra este jueves y viernes en Cartagena, Colombia.
El diplomático uruguayo expresó que la decisión surgió de manera consensuada, pues consideró que el poder comicial venezolano no comparte los atributos de la democracia en las Américas. El encuentro, el cual se realiza desde el año 2003, tiene como finalidad que los países miembros de la OEA intercambien experiencias en el ámbito electoral. El vicepresidente para el Desarrollo Social, Elías Jagua, participó en la segunda conferencia sobre desarrollo social de América Latina y el Caribe en Uruguay, donde afirmó que Venezuela ha fortalecido e incrementado la inversión social, la escolaridad y los servicios de salud. Jagua expuso los avances y expansión de la institucionalidad y políticas públicas de nuestro país. Aseguró que se logró garantizar una política sostenida de protección del empleo mediante incrementos permanentes para preservar los salarios de los trabajadores. El extraordinario documento Brechas y Desafíos, nosotros por el contrario hemos incrementado y expandido la institucionalidad de protección social de nuestro pueblo, pasando del 65% que teníamos hace 5 años de inversión social en el presupuesto nacional al 73%. Hemos fortalecido la institucionalidad, creando un solo sistema donde agrupamos todas las políticas sociales que nosotros llamamos misiones y grandes misiones sociales. Hemos informatizado el control de esas políticas a través de un dispositivo QR, mediante el cual carnetizamos a 15 millones de usuarios. Jagua indicó que se aumentó en un 333% las unidades de servicio de salud en el territorio nacional. Detalló que el 70% de la población está bancarizada, lo que ha permitido otorgar créditos y subsidios a jóvenes, mientras que el 91% de los adultos mayores están pensionados. Vamos con más información. El Parlamento Europeo entregó el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la oposición venezolana, representada por la Asamblea Nacional y su presidente Julio Borges. La oposición venezolana se impuso a los otros 2 finalistas, la activista guatemalteca por los derechos humanos Aura Lolita Chávez Iqaqiq y el periodista Dawit Isaak, encarcelado en 2001 en Eritrea. El eurodiputado del Partido Popular, José Ignacio Salafranca, afirmó tras desconocerse la decisión que se trata de un gesto de alto valor simbólico que contribuiría a restaurar la libertad, la democracia y la paz y los derechos humanos en Venezuela. El galardón, anunciado por el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, en Estrasburgo, es el máximo reconocimiento que otorgan las instituciones comunitarias a personas que se hayan distinguido por su defensa de los derechos humanos. Tajani afirmó que el reconocimiento con el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la oposición venezolana es un homenaje a todo el pueblo venezolano y una muestra de apoyo a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó designar nuevamente a Aristóbulo Istúriz como primer vicepresidente del órgano plenipotenciario y a Elvis Amoroso como el segundo vicetitular. ¿Juran ustedes defender la Constitución y las leyes de la República? ¿Juran ustedes defender la voluntad del pueblo de Venezuela que se expresó contundentemente para elegirlos como constituyentes y quede activado el poder constituyente originario? ¿Lo juran? Sí, juramos. Si así lo hicieren, que Dios y la patria os recompense, y si no, que el pueblo de Venezuela os reclame. Los constituyentistas se comprometieron a cumplir las funciones para las cuales fueron escogidos por los ciudadanos el pasado 30 de julio. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, agradeció el otorgamiento a la oposición venezolana del premio Sájarov. Considera que es un reconocimiento de la comunidad internacional a los venezolanos. Borges expresó que es un honor recibir tal distinción en nombre del pueblo. El Parlamento Europeo ha reconocido por años con este premio a la lucha por los derechos humanos. Este galardón también premia a los denominados presos políticos, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, John Goicoechea, Lorenza Lej, Alfredo Ramos y Andrea González. Francisco Amelias, constituyente y proponente de la convocatoria de elecciones municipales para el mes de diciembre, aseguró que los comicios retomarán la convivencia pacífica de la oposición. Amelias sostuvo que la iniciativa está pegada a la Constitución y no a una estrategia política del PSV. Los alcaldes que están en ejercicio fueron electos en diciembre del 2013. En este diciembre se cumplen los 4 años. Eso está establecido por la Constitución. Lo que le estamos pidiendo aquí es un esfuerzo al Consejo Nacional Electoral para que se den las elecciones en el tiempo que está indicando la Constitución, que indica la Constitución, que es en diciembre del 2017. Tania Díaz, presidenta de la Comisión de Medios de la Constituyente, aseguró que los venezolanos quieren vivir en paz
y que esto se logrará por la vía pacífica a través del voto. Nosotros somos un pueblo heroico y ejemplo para el mundo. Hemos hecho grandes cosas y vamos a seguir haciendo grandes cosas. Así que vamos con todo el coraje para este diciembre. Vamos a hacer las mejores elecciones. Vamos a callarle la boca al imperio y a escoger a los mejores hombres, a las mejores mujeres. La plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el decreto en el que se programa para dentro de 2 meses los comicios municipales. El canciller de Perú y copresidente del Grupo de Lima, Ricardo Luna, expresó su deseo de involucrar a la Organización de Naciones Unidas y en particular a su secretario general, Antonio Guterres, en la búsqueda de una solución a la situación que atraviesa Venezuela. Luna destacó que el objetivo de los ministros de Asuntos Exteriores de 12 países americanos es crear una situación propicia para que el presidente de Venezuela negocie una solución para la crisis que atraviesa el país. En este sentido, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, copresidenta del Grupo de Lima, expresó que la comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados y declaró que es necesario ampliar la coalición de países que se oponen al gobierno venezolano. Por su parte, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, declaró desde la reunión del Grupo de Lima que se realiza en Canadá que su país no será parte de un simulacro de diálogo con Venezuela. Aseveró que para que haya una salida política y negociada es necesario cumplir una serie de condiciones para la celebración de elecciones con garantías. El fiscal general de la República, Tarek William Saad, informó que el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión y alerta roja contra las 13 personas que instalaron un tribunal supremo en la OEA. Tarek William Saad consideró que la acción reviste carácter penal e indicó que fue designado para que investigue el caso. De 13 magistrados fantasmas, no son magistrados. Están usurpando funciones, obviamente. Porque para ser magistrado en Venezuela y en cualquier lugar del mundo, usted tiene que despachar desde una sede con toda la fuerza de la ley, teniendo los sellos, las firmas, las cuentas de vida. Pero entonces este teatro burdo montado por un agente antinacional, como es el señor Almagro, no conformado ni siquiera numéricamente por 33, sino por 13 usurpadores, ha cometido el delito no solo de instalarse, sino de promover acciones totalmente irritas y nulas. Informó que 11 personas fueron detenidas vinculadas por presuntos hechos de corrupción en el caso de Petro Zamora y Petro Piar. Recalcó que esperan que Estados Unidos entregue a quienes han estado involucrados en actos de corrupción. Este dinero que ha salido de forma indebida de la nación venezolana para engordar las cuentas bancarias en esas naciones. Lo que hemos logrado de esto que estoy aquí narrando es la incautación de bienes que están a manos de la ONDOF. Dijo que han incautado 2.362.700.000 bolívares del nuevo cono monetario usado de manera delictiva. Explicó que el dinero será depositado a una cuenta del Banco de Venezuela. El ex candidato a la gobernación del estado Miranda y dirigente del partido Unión y Entendimiento, Cristian Chirinos, aseguró que esa tolda política participará en las próximas elecciones municipales. El dirigente político indicó que no cederán espacios al oficialismo. Dijo que Puente cree en la lucha electoral como solución a los problemas que enfrenta el país. Puente va, sobre todo en el estado Miranda, vamos a ir a las elecciones municipales en los 21 municipios del estado. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros siempre hemos ido en condiciones adversas a las elecciones tanto nacionales como municipales. Chirinos insistió además en la necesidad de refundar la Mesa de la Unidad con nuevos liderazgos. Freddy Bernal, ministro de Agricultura Urbana, informó que el gobierno nacional incrementó la distribución de alimentos a través de los CLAP de 1.600 a 60.000 toneladas al mes. Liz Flores nos tiene los detalles. En la sede del Ministerio de Economía y Finanzas realizaron una jornada de trabajo con los miembros de los CLAC y los productores. Allí plantearon la necesidad de sustituir los alimentos importados por productos hechos en Venezuela. La palabra estratégica de los CLAC es la P de producción. Está bien, hemos abordado en esta coyuntura de guerra económica la distribución, que es importante señalarlo. En el 2016 nosotros distribuimos 26 millones de cajas de CLAC.
Y en el 2017 saltamos a 71 millones de cajas de CLAC. Significa que de 2.600.000 personas más o menos que se llegaron en el 2016, llegamos ahora a 6 millones de familias, gracias a un esfuerzo conjunto dirigido directamente por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y diversas instituciones. Entonces, ahora hemos convocado aquí, o se ha convocado a toda la banca pública para hacer una articulación directa entre la banca pública y los productores. ¿Para qué? Para financiar la pequeña y mediana producción, los pequeños y medianos productores. Freddy Bernal hizo un llamado a todos los emprendedores venezolanos que quieran trabajar de la mano con el gobierno con la finalidad de incrementar la producción tanto de alimentos como de bienes de productos de limpieza e higiene personal que serán incluidos en las bolsas de los CLACs. Desde la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio Sucre y ex candidato a la gobernación del estado Miranda, Carlos Ocariz, insiste en que el mandatario del Zulia, Juan Pablo Guanipa, frente a la vacante absoluta que declaró el Consejo Legislativo de esa entidad y la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de repetir la elección. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El gobernador del Zulia es Juan Pablo Guanipa. El dirigente aseguró que Guanipa se impuso en el Zulia con una amplia victoria pese a los obstáculos que señaló caracterizaron los comicios del 15 de octubre. Elogió la decisión de no presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Juan Pablo ha tenido 5 elecciones en su vida. Las 5 las perdió. La única que gana es esta. Y no acepta juramentarse en la Constituyente por un tema de dignidad y de honor. Eso es lo que nosotros representamos. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros no estamos aquí por un cargo ni por un puesto, no. Nosotros estamos aquí para levantar la moral a un pueblo. Respecto a la convocatoria de elecciones de alcaldes para diciembre, que también aprobó la constituyente, considera que no se debe participar con las mismas condiciones de las pasadas regionales. Es imposible, lo hemos dicho de manera muy responsable. Yo he sido y soy un fanático del voto. Toda mi vida he luchado mucho por el voto, porque el voto es la expresión del pueblo y la expresión auténtica del ciudadano. Ahora, el voto tiene que ser respetado. Ocariz señaló que también presentará el informe con presuntas irregularidades registradas en el estado Miranda a organismos internacionales como UNASUR, Organización de Estados Americanos, a Naciones Unidas y Unión Europea. En la California Norte, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, anunció la aprobación de recursos para culminar obras en la entidad, así como el pago de beneficios contractuales a docentes y empleados de los entes adscritos a la gobernación. Génesis Colmenares nos tiene los detalles. Meléndez indicó que gracias a los recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional se finalizarán 7 proyectos en la entidad para el beneficio de los larenses, al tiempo que aseguró que 150.000 millones de bolívares estarán destinados para el pago de deudas a los trabajadores de la gobernación. Que los que están pendientes por jubilar, para jubilarlos y pagarle todas sus prestaciones sociales, y nuestro presidente Nicolás Maduro Moro nos aprobó un punto de cuenta en el acto de 150.989.694.343 bolívares. Asimismo, anunció parte de los nuevos directores que asumirán cargos en las distintas dependencias. La doctora Linda Amaro, directora general sectorial de salud. La doctora María Josefina García, directora del Hospital Central Universitario, doctor Antonio María Pineda. La gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, destacó que el tema del agua será su prioridad durante los primeros 100 días de gestión, por lo que espera culminar en un aproximado de 2 años el sistema hidráulico Yacambú-Quibor. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Y este 26 de octubre se conmemoran 153 años del nacimiento del venerable doctor José Gregorio Hernández. Los feligreses agradecieron favores concedidos junto a sus restos en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, aquí en Caracas. Ángel López nos trae esta información. Pido al doctor José Gregorio Hernández, ante Dios y el doctor y la Virgen del Coromoto, se le conceda su pronta beatificación lo más pronto posible. Las plegarias se elevaron en toda Venezuela, en especial en la parroquia La Candelaria, donde los feligreses del Venerable se congregaron desde tempranas horas de la mañana para conmemorar la vida de José Gregorio Hernández, nacido en 1864 en la población de Esnotú, estado Trujillo. El médico quien dejó su huella en Venezuela y el mundo, también como científico, académico y filántropo, pero sobre todo
por ser un fiel religioso quien ayudó ofreciendo salud a los más necesitados, siempre llevando el mensaje de Jesucristo. Así lo enaltecen quienes le veneran. Que le pedí por la salud de mi nieto, que no me había cumplido un mes todavía, y lo hospitalizamos en el Llanito. Tuvo 10 días hospitalizado y le pedí con fe a él y al Divino Niño. Los favores que vienen a agradecerle al doctor José Gregorio Hernández tienen que ver con la salud. A Joana le comentaron desde los 17 años los doctores que no podía ser madre. ¿Por qué? Hoy vemos una muestra de que tienes 2 favores concedidos por el doctor José Gregorio Hernández. Háblame de ello. A los 17 años me diagnosticaron que mis 2 ovarios estaban llenos de quistes y que tenían que extraérmelos. Y por eso no iba a poder tener nunca hijos en mi vida. Le pedí con mucha fe al doctor José Gregorio Hernández y a los 22 años, como puede ver, tengo estos 2 grandes milagros. Gracias a él está vivo. ¿Sí? ¿Cómo fue la historia de tu hijo? ¿Qué pasó? Casi lo iba perdiendo. Gracias al doctor José Gregorio, que yo pedí por él, tenía la placenta previa. Señora Lee, entiendo que usted es también favorecido desde muy pequeño por el doctor José Gregorio Hernández a través de su madre. ¿De qué manera? Bueno, contó mi madre que recién nacido presenté un tumor en la cabeza. Y entonces los médicos allá en Punto Fijo, Gustavo Falcón, me desahuciaron y ella me llevó para su casa, pues. Y allí contó ella que se le presentó la imagen del doctor José Hernández y desapareció el tumor. Verdaderamente esperamos que sea próximamente la beatificación y que todos nosotros que estemos en esta condición, que seamos producto de un milagro que sea comprobable, podamos nosotros de una manera demostrar para que sea el soporte, para que sea beatificado. Además de agradecerle por todos los favores concedidos, feligreses y venezolanos alrededor de todo el mundo piden y rezan por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Y aunque hace falta un solo milagro verificable, la Iglesia Católica sigue recopilando estas historias para declararle, después de 70 años, beato y nuestro primer santo venezolano. Ángel López, Noticiero Venevisión. La policía española arrestó en Madrid a un ex viceministro de Venezuela por su presunta participación en una red de corrupción que involucra a la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Un funcionario de la Guardia Civil anunció que una unidad policial especializada en lavado de dinero arrestó en Madrid a Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica, acatando una orden de arresto de la Fiscalía Federal estadounidense. El uniformado español indicó que también fue detenido Luis Carlos de León, exfuncionario de una empresa eléctrica venezolana en Caracas, junto con un ex ejecutivo de la unidad de compras de PDVSA Baribén, quien no fue identificado. Villalobos sería el primer ex alto funcionario que es detenido como parte de una amplia investigación estadounidense sobre corrupción en PDVSA, lo cual ha llevado a que 10 empresarios se declaren culpables por sobornos a funcionarios venezolanos. Y el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció que no convocará elecciones anticipadas en la región, por lo que dejó en manos del Parlamento Regional la potestad de hacer una declaración unilateral de independencia. Sara Canals, para la Alianza Informativa Latinoamericana, nos tiene el reporte. Adelante, Sara, te escuchamos. Sí, efectivamente, después de un día intenso y lleno de incertidumbre aquí en Barcelona, sigue creciendo la tensión entre Cataluña y España. Hoy el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reconocido que esta mañana estaba dispuesto a convocar elecciones regionales aquí en Cataluña a cambio de que por su parte el gobierno español retirase la aplicación del artículo 155 de la Constitución, un artículo que supone la toma total de control de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, Puigdemont se ha hecho marcha atrás en esta convocatoria de elecciones por falta, según ha dicho, de garantías de que el gobierno retirase dicho artículo. Un artículo, por cierto, que tiene previsto aprobar mañana en el Senado. Ahora, entonces, el debate de la independencia ha pasado a manos del Parlament de Cataluña en un pleno que ha empezado esta tarde y que va a culminar mañana. Veremos entonces cómo avanzan los acontecimientos y si hay o no declaración de independencia. Desde Barcelona, Sara Canals para Venevisión. Gracias, Sara, por tu aporte. Es momento de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, quédense allí, ya venimos con más información.
Paciente necesita con urgencia Kenacort en ampollas de 40 miligramos o 10 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0424-279-0103. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. El Parlamento tachirense juramentó a la gobernadora Lady Gómez. Durante el acto, la mandataria señaló que mientras exista respeto y apego a la Constitución, trabajará de la mano con el Poder Central. Destacó que asistirá al Consejo Federal de Gobierno la próxima semana. Marina Glot nos tiene el reporte. La gobernadora Lady Gómez anunció que el próximo lunes llevará a la ciudad de Caracas proyectos en materia de salud, educación y seguridad para solicitar los recursos ante el Consejo Federal de Gobierno. Estaremos trabajando en los proyectos que vamos a llevar. Yo no confío en que si me los aprueban o no me los aprueban. Yo confío en que el pueblo me apoya para ir allá y pedir los recursos, pero también confío en un sector privado, social, en un sector organizado en la población tachirense. Aunque la gobernadora de Táchira cree en la unidad, considera deshonestos los criterios divisionistas, solicitará una revisión de su estatus en Acción Democrática. Yo le llevaré a Henry Ramos todos los argumentos y se los mostraré. Y le pediré que haga una reconsideración, no solo por el Táchira, sino por todos los gobernadores que tuvimos la gallardía de ir a defender al pueblo. Esperamos que el CEN de Acción Democrática evalúe y revise. Y tengo plena convicción que Henry Ramos se va a poner del lado del pueblo. En horas de la tarde, la gobernadora Lady Gómez juramentó su tren ejecutivo e indicó que habrá espacios reservados para los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia, los cuales serán ocupados de acuerdo a las decisiones tomadas por estas toldas. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez, anunció la inmediata rehabilitación de las carreteras interurbanas de la entidad. Eliezer Hernández nos tiene el reporte. Anunció que fueron aprobados los recursos para, en una primera etapa, rehabilitar 2 importantes tramos carreteros de esta entidad. Con la carretera San Juan de los Morros Ortiz, que todos conocemos, que es una carretera, la troncal 2 importante, que necesita rehabilitación. Está aprobada en este conjunto de obras del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. También en la solicitud que le hicimos al ministro y al presidente Nicolás Maduro de la carretera Los Dos Caminos, La Fe, que nos comunica con Tinaco San Carlos. Vázquez también anunció que en esta primera etapa también se encuentran incluidas otras carreteras de la entidad para consolidar la vialidad del estado Guárico. Que tiene que ver con Valle La Pascua, Tucupido Saraza. Y asimismo la carretera, otras carreteras en esta primera fase, como lo es Guayabal Cazorla, que están para la aprobación. Asimismo el levantamiento que estamos haciendo entre lo que es San Juan, Altagracia de Orituco, municipio Monagas y municipio Monagas, Guaribe. Finalmente, el gobernador José Vázquez aseguró que esta primera obra obedece a lo escuchado durante su campaña electoral, donde los guariqueños exigían la recuperación inmediata de las carreteras. Desde San Juan de los Morros, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. El Consejo Legislativo del Estado Mérida nombró este jueves a Ramón Guevara como nuevo gobernador de Mérida. Guevara indicó, luego de recibir su cargo, que trabajará por el bienestar de los ciudadanos. De igual manera, resaltó desde la Plaza Bolívar de Mérida que comienza una nueva etapa para la entidad andina. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos decomisó en un local ubicado en La Carlota, aquí en Caracas, 2 toneladas de productos de la cesta básica, aseo e higiene personal y rubros distribuidos por los comités locales de abastecimiento y producción que eran vendidos con sobreprecio. Así lo indicó el superintendente William Contreras, quien manifestó que estos productos serán entregados a la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda, Corpo Miranda, para que sean distribuidos a precio justo a la comunidad de la entidad. Entre los rubros incautados, que suman 5.882 unidades de rubros, se encuentran arroz, pasta, aceite, azúcar, café, así como crema dental, jabón de baño, toallas sanitarias y pañales desechables. El representante de la Federación Nacional de Ganaderos, Rodrigo Agudo, aseguró que los venezolanos han reducido el consumo de proteína animal en un 75% de su alimentación.
Agudo considera que Venezuela está padeciendo una hiperinflación producto de una orientación económica equivocada. Hemos descendido un 75% en el consumo. Por eso tenemos desnutrición. Ese es el alerta que hace Cáritas. Ese es el alerta que hace Susana. Y esto no lo arreglamos en una reunión mañana para concertar un precio que vamos a tener que volvernos a reunir el viernes que viene para concertar otro y el otro viernes para concertar otro. El representante de FEDENAGA propuso consolidar un gran acuerdo nacional como solución a la crisis económica por la que atraviesa este sector en el país. La solución es un gran acuerdo nacional. Y un gran acuerdo nacional donde cada quien se ponga a hacer lo que debe hacer y sabe hacer. El gobierno no sabe ser ganadero. El gobierno no sabe ser industrial. El gobierno no sabe ser comerciante. El gobierno lo que debe hacer es dejar de hacer lo que no sabe y ponerse a hacer lo que dejó de hacer por hacer lo que no sabe, que es darle apoyo a la producción con electricidad, con gas, con agua, garantizando un sistema de salud para que el trabajador tenga disposición y voluntad de trabajo. Rodrigo Agudo reiteró que este viernes el gremio se reunirá con el gobierno nacional para fijar precios en la producción. La gobernación del estado Vargas inició el plan de venta, sustitución y distribución de cauchos al gremio de transportistas de la región para mejorar el servicio en la entidad, así lo informó el gobernador Jorge Luis García Carneiro. Orlefran Amaya nos tiene la información. Nada especial. Y están en este momento 600 cauchos que llegaron, se están colocando ahorita en los vehículos y me han aportado 300 más, con una llamada que hicimos, 300 más con el objeto de ir poco a poco resolviendo el problema del transporte. Ya podemos tener líneas que ya han superado la situación. Sin embargo, yo estimo que todavía en 2 o 3 días podemos tener un poco la calma en la ciudad. García Carneiro aseguró que están trabajando para incrementar la flota vehicular para la ruta Caracas-La Guaira. De planificación en Miraflores, yo le pedí al vicepresidente ejecutivo la necesidad de incrementar el número de autobuses para esa ruta. Se comprometió conmigo una vez que ya haga los trámites correspondientes con la fábrica de Yutón que se está trabajando y cuando tengan una nueva entrega pues van a tomar en cuenta a Vargas. Finalmente se conoció que en las próximas horas habrá una reunión con el gremio de transportistas, los representantes de la SODI Vargas y la gobernación de la entidad para poner en marcha la segunda fase del Plan Centella y así garantizar el servicio del transporte público a la población. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Pacientes oncológicos en el estado Nueva Esparta protestaron a las afueras del Hospital Central Luis Ortega de Porlamar para denunciar la escasez de tratamientos para sus patologías. Exigen se les garantice el derecho a la vida. Nelmari Salazar nos trae la información. Aproximadamente 70 adultos y 30 niños que padecen diversos tipos de cáncer manifiestan que llevan hasta 3 meses sin recibir la medicación requerida por parte de los organismos del Estado venezolano. En estos momentos no contamos ni con medicamentos, ni con gasa, ni con yelco, y sobre todo por estos niños que están aquí a mi lado, que están pidiendo al gobierno que por favor nos dé el derecho a la vida, el derecho que tenemos como venezolanos a unas medicinas que en estos momentos no se consiguen. Lamentan que en medio de la crisis hayan visto fallecer por lo menos 20 de las personas que junto a ellos han luchado contra el cáncer por no conseguir medicamentos que además son de elevado costo. Piensen en la salud del pueblo. Nueva Esparta requiere medicamentos, por favor. Yo personalmente he tenido que vender bienes para comprar medicamentos en otro país, en dólares, y cuando ya se me acabe la plata, ¿qué hago? No tengo más medicamentos. Entonces, por favor, a los organismos competentes, abóquense en la ayuda para todos, por favor. Se los agradecemos. Queremos vivir. Ante esta situación de desabastecimiento, los pacientes y familiares imploran al Ejecutivo Nacional permita la apertura de canales humanitarios para que se garantice la dotación de tratamientos y mejorar así su calidad de vida. Desde el estado Nueva Esparta, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Los bloques de transportistas de Caracas aprobaron en forma conjunta durante una asamblea general incrementar el costo del pasaje urbano en el Distrito Capital a 700 bolívares a partir del 1 de noviembre. La información la ofreció Luis Colmenares, presidente del Bloque Este. Aseguró que la falta de repuestos para sus unidades
los obligó a tomar esta decisión, pero siguen abiertas las conversaciones con el gobierno nacional. La inflación del país que nos está matando y ya no podemos comprar caucho, no podemos comprar los insumos. La paila de aceite está a 1.500.000 bolívares, no nos cubre las necesidades, el pasaje de 280 que tenemos. ¿Por qué algunos conductores estaban cobrando ya 700 antes de que ustedes lo estén ahora aprobando de manera general? Lo estaban cobrando por la decisión de cada línea y cada bloque. El bloque de Baruta lo estaba cobrando por la necesidad que tienen. Los transportistas no descartan realizar otro aumento antes de que termine el año presente. Estudiantes de universidades provenientes de todo el territorio nacional cerraron por algunas horas el paso vehicular en las inmediaciones del Ministerio de Transporte Terrestre aquí en Caracas para protestar por el retraso en la implementación del pasaje preferencial estudiantil. Los estudiantes aseguraron que llevan más de un año esperando que el Ministerio de Transporte Terrestre apruebe la propuesta presentada por ellos, que a su juicio sería una verdadera transformación del pasaje estudiantil, pero indicaron que no han recibido respuesta. Porque esta situación de la política del pasaje preferencial estudiantil ha sido lamentablemente atropellada y no ha sido eficiente la respuesta en función de la evolución de la política del pasaje preferencial estudiantil. Entre tanto, el viceministro de Transporte Terrestre, Claudio Faría, confirmó que los estudiantes serán recibidos la semana entrante en la sede del ministerio para debatir cómo será la implementación del pasaje en cada una de sus regiones. Están invitados e incorporados el día martes a las 9 de la mañana todos los miembros de federaciones de estudiantes para que participen en esta mesa de trabajo y los hemos pedido además que participen protagónicamente en la evaluación del proyecto del pasaje estudiantil. Los representantes estudiantiles aseguraron que, de no obtener respuestas favorables, convocarían a una asamblea permanente en sus respectivas federaciones para evaluar las acciones que tomarían de no ser escuchados. Autoridades del Instituto de la Salud en el estado Carabobo confirmaron 39 casos sospechosos de difteria en la entidad, pero aseguraron que ya todos están clínicamente estables. Randolfo Blanco con la información. Las autoridades de INSALUD informaron que de los 39 pacientes que presuntamente contrajeron la enfermedad, 4 fallecieron. Aclararon que ninguno ha sido confirmado. El destiempo que hemos tenido, que posiblemente para los pacientes que desafortunadamente llegaron en una situación bastante exacerbada de su enfermedad, ha sido lo que ha prelado el que no hayan tenido un buen desenlace. El resto de los pacientes que tenemos hospitalizados en estos momentos están de alta médica, de egreso. Pidieron tranquilidad a la población. Explicaron que el Estado se encuentra en vigilancia epidemiológica por casos sospechosos importados y se están tomando las medidas correspondientes para controlarlos. Pueden asistir a sus escuelas sin poner en riesgo sus vidas. El esquema del Ministerio del Poder Popular para la Salud lo contempla. El que cumplió con ese esquema, su hijo puede tener la seguridad que está protegido de esa y de todas las enfermedades prevenibles por vacuna. Este jueves se activaron 50 centros de vacunación móviles que complementarán los 148 fijos que ya hay en el estado. Del mismo modo, el Ministerio de Salud ha enviado recientemente más de 75.000 dosis a la entidad para responder a la jornada de vacunación. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. 9 fallecidos y 28 heridos fue el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 6 de la represa Generoso Capilongo en Calabozo, estado Guárico. Hasta los momentos, las víctimas que han sido identificadas son José Gregorio Fuentes Ruiz, Ali Alejandro Rocha Moreno, Reinaldo José Urbina Hernández, Glicedis Arismendi y Ana Gabriela Torres. Según se pudo conocer, el colectivo de expresos Mara, procedente de San Fernando de Apure, con destino a Maracay, intentó pasar por un estrecho del tramo carretero por el cual también circulaba una gandola de la estatal petrolera PDVSA. Aparentemente esta situación, aunado a las lluvias, provocaron que ambas unidades perdieran el control y el colectivo se volcara por un barranco de varios metros de altura. Las víctimas fueron trasladadas por las autoridades al hospital de Calabozo. Un detective del 6CPC fue asesinado con su propia arma de fuego tras resistirse a un robo perpetrado en la parroquia San Martín de Caracas. Diana Martínez nos informa.
El funcionario identificado como Fredinson Velázquez Fernández, de 29 años, adscrito a la subdelegación de Puerto La Cruz, se encontraba en Caracas realizándose unos exámenes médicos. Dos sujetos a bordo de una moto lo interceptaron en San Martín frente a un reconocido establecimiento farmacéutico e intentaron robar sus pertenencias. Al revisarlo, notaron que traía consigo su arma de reglamento y ante la resistencia del funcionario le propinaron un disparo en la cabeza con su propia pistola. La víctima fue trasladada al hospital militar, donde llegó sin signos vitales. Velázquez Fernández se convierte en el funcionario 81 que pierde la vida producto de la violencia en Caracas. En otros casos, un mototaxista identificado como Eleazar Antonio Rivero Cera, de 38 años, murió víctima del delito de un cliente. Rivero, quien tenía 20 años trabajando en la línea Maca del Puente Baloa de Petare, tomó una carrera hacia Las Mercedes sin saber que su pasajero, un delincuente apodado El Cabezón, había asaltado a otra persona quien precisamente lo venía siguiendo para tomar venganza. El sujeto que fue previamente asaltado embistió con su camioneta la moto de Rivero. Posteriormente, los heridos fueron trasladados a un centro asistencial. El lampón se encuentra estable, pero Rivero Cera perdió la vida al instante, dejando a 2 hijos huérfanos. Por su parte, la persona que atropelló a la pareja motorizada tras haber sufrido el robo se encuentra detenida. En el bolso del delincuente apodado El Cabezón, que fue recuperado por el Cuerpo de Investigaciones, fue hallado el teléfono que robó a su víctima y también una engrapadora con la que simuló tener un arma de fuego para cometer este delito. Desde la morgue de Bellomonte, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Amigos, vamos a hacer una pausa, pero al regreso, caso Odebrecht. Parlamento peruano evalúa descargos del presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre escándalos de corrupción. A la vuelta, todos los detalles. La paciente Helen Sequera necesita con carácter de urgencia los medicamentos Saldiar de 37.5 en comprimidos, Tramal en gotas y Tramadol en cualquier presentación. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al número 0426-194-3509. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos la información internacional en Perú. Una comisión parlamentaria evaluará los descargos elaborados por el presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre su presunto vínculo con el caso Odebrecht. El mandatario envió un informe en el que niega alguna relación con los sobornos de la constructora brasileña. Los portavoces de dicha compañía aseveraron que Kuczynski, quien fue ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo, pidió una dádiva de $20 millones para otorgarles la edificación de la carretera interoceánica. El mandatario peruano podría enfrentar una audiencia para ser interrogado por el escándalo de corrupción. En México, las autoridades detuvieron a Víctor Manuel Félix Beltrán, alias el Vic, uno de los operadores financieros del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El aprehendido trabajaba para el cártel de Sinaloa, mismo liderado por el capo mexicano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la adicción a los analgésicos opiáceos como una emergencia de salud pública nacional. El mandatario afirmó que su país es el mayor consumidor de estos medicamentos en el mundo. La ONU divulgó un informe en el cual determinaron que el gobierno sirio fue el responsable del ataque con gas sarín ocurrido en ese país el pasado mes de abril. 80 personas murieron en el hecho. Y la Organización de Naciones Unidas convocó a una próxima ronda de negociaciones de paz para ponerle fin al conflicto bélico en Siria. La mesa de diálogo será instalada en Ginebra el próximo 28 de noviembre. Nueva pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, quédense allí, ya venimos con más información.
Paciente necesita con urgencia Nemodine o Nimodipina en tabletas de 30 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0414-275-3806. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el cantante mexicano Luis Miguel y su regreso a la música. A través de sus cuentas en las redes sociales, El Sol de México publicó un fragmento de La Fiesta del Mariachi, tema que estrenará este viernes 27 de octubre y forma parte de su próximo disco. Tras varios años de ausencia y problemas legales, Luis Miguel incursiona nuevamente en el género musical con esta canción, con la que seguramente deleitará a todo el público, por la potencia de su voz, su pasión y el sentimiento en su interpretación. Recordemos que también se está preparando una serie sobre la vida del cantante, protagonizada por el actor y cantante mexicano Diego Boneta. Seguimos con Catherine Zeta-Jones y la polémica que causó con su nueva apariencia. La actriz británica fue la encargada junto al futbolista uruguayo Diego Forlán de entregar el Puskás, galardón al mejor gol de la temporada en la gala de la FIFA 2017. Durante la alfombra roja acaparó miradas, luciendo un espectacular vestido color plateado con transparencias de Zohair Murad. Pero al parecer, eso no fue lo único que llamó la atención. La actriz fue capturada irreconocible debido a que sus ojos estaban más pequeños y los párpados levantados al igual que sus pómulos. Comentarios apuntan a que probablemente ha recurrido a la cirugía estética o a tratamientos que cambiaron su apariencia. Y la hija de Paul Walker llegó a un acuerdo con el fabricante de automóviles Porsche en torno a las circunstancias de la muerte de su padre. Meadow Walker, hija del fallecido actor Paul Walker, ha llegado a un acuerdo con Porsche y ha retirado su demanda, en la que acusaba a la empresa fabricante de ser la causante de la muerte de su padre en el 2013, alegando que el vehículo del actor tenía un largo historial de problemas de inestabilidad y control. El abogado de Meadow, Jeff Millan, confirmó que la denuncia por una presunta muerte por negligencia había sido finalmente resuelta para la satisfacción de todos los involucrados. Así llegamos al final. Soy Karelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Karielis, por toda la información en materia de entretenimiento. Nueva pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, quédense allí, ya venimos con más información. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque el Real Madrid venció a Fuenlabrada con 2 anotaciones a 0 en el encuentro número 16 de la final de la Copa del Rey. El equipo blanco se benefició por 2 penaltis al segundo tiempo del partido. El primer penalti llegó después de un impase de Fran García a Ashraf que dio la impresión de producirse fuera del área. El segundo penalti con el que ha sido castigado el equipo azulón estuvo liderado por Lucas Vázquez en el minuto 80, después de una pugna de Paco Candela con Teo dentro del área que le costó al jugador local la expulsión tras ver la segunda amarilla, cuando apenas llevaba 5 minutos en el campo de sustituir a Hugo Fraile. Y seguimos con béisbol de Grandes Ligas, porque 5 peloteros venezolanos fueron nominados finalistas al Guante de Oro. Por el joven circuito, los nominados son Elvis Andrus en el campo corto y Salvador Pérez en la receptoría. Por su parte, en el viejo circuito buscarán el galardón Gerardo Parra en el jardín izquierdo, Ender Inciarte en la pradera central y Freddy Galvis en el shortstop. Los ganadores se anunciarán el próximo 7 de noviembre y los triunfadores serán escogidos por coaches y managers de renombre. Y así concluye la presente emisión de su noticiero Venevisión. Amigos, recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.